Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito con respecto a las nuevas modificaciones sobre el plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a la exposición a COVID, ¿no? Como ya saben, hay nuevas disposiciones brindadas por el gobierno y vamos a revisar un poquito este tema para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Las nuevas disposiciones que ha generado MINSA de acuerdo a la resolución ministerial 675-2022 dan nuevas directivas por lo que hemos tenido que hacer algunas modificaciones dentro del plan de acuerdo a la nueva normalidad, ¿no? Eh, tenemos nuevas resoluciones, decretos supremos en general, que han aprobado las siguientes disposiciones, principalmente la resolución ministerial 675-2022, ¿no? Nos habla sobre la definición de aislamiento en el ámbito comunitario, ¿no? En este caso, una persona que sea considerada como un caso sospechoso, se le va a restringir el aislamiento, ¿no? Ya no son 14 días como antes manejábamos, ahora son 7 a 10 días, de acuerdo al esquema de vacunación, de acuerdo a los síntomas, ¿no? Y también si es que están dentro del grupo de riesgo. Ya más adelante vamos a ver el flujo. También habla sobre el tema de reincorporación al trabajo, ¿no? En este punto, sí, veo una mano levantada, Alexander. Señor Alexander, ¿quiere participar o hacer alguna consulta? Bueno, entonces continuamos con lo que le mencionaba, que era la reincorporación al trabajo. Acá indica que el trabajador debe ser revisado o evaluado en este caso por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para brindar la aptitud al momento de reincorporarse, ¿no? Y bueno, también hay disposiciones específicas con respecto al tema de la vacunación, ¿no? Con respecto al tema del esquema de vacunación en específico y hacer la entrega del carnet de vacunación cuya finalidad principalmente es la prevención o evitar el tema de los contagios y que se compliquen pues tras una infección. Dentro de las disposiciones del plan tenemos 7 en general. La primera disposición es asegurar la ventilación de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los ambientes deben de estar adecuadamente ventilados, ¿no? De forma natural, como son, por ejemplo, con ventanas, puertas, y también de forma artificial siempre y cuando haya un recambio de aire, ¿no? Adecuado. Entonces, el tema de la ventilación o esta resolución hace énfasis en el tema de la ventilación, que es uno de los principales pilares para evitar el contagio. El segundo punto es la evaluación de la condición de salud del trabajador al regreso, al ingreso o a la reincorporación del centro de trabajo, ¿no? Dependiendo de la modalidad de trabajo. Y también tienen que presentar su ficha, que ya todos conocemos, para poder reincorporarse, ingresar o regresar posterior a un periodo de aislamiento por un tema COVID. La tercera disposición hace énfasis en el tema de lavado o de desinfección de manos. Tengan en cuenta que, si bien es cierto, los casos de COVID han disminuido en general, el COVID todavía no se va del todo. Entonces, reforzar las medidas preventivas, como el lavado de manos, es bastante primordial, ¿no? El alcohol que se debe utilizar, si estamos hablando de desinfección con alcohol, es de un alcohol del 70%, y hay puntos estratégicos para el lavado de mano, y también la disposición del dispensador en gel para la desinfección de las manos. Con respecto a la disposición número 4,
habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, que es básicamente brindarles a ustedes orientación sobre el tema COVID, que ya lo hemos hecho en diversas oportunidades, ¿no? Y también sobre las medidas de prevención o disminución de riesgo ante la COVID, ¿no? Que también ya todos conocemos. Con respecto a la disposición número 5, habla sobre las medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, en general, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta que hace énfasis, por ejemplo, en el punto de madres gestantes, ¿no? En periodo de lactancia, se ha dispuesto la obligatoriedad, en este caso, de que el personal en periodo de gestación pues realice trabajo principalmente remoto, y las madres en periodo de lactancia tienen la disposición de hasta permanecer en remoto, inclusive hasta los 6 meses posteriores de dar a luz, con la finalidad de prevenir algún tema de infección, ¿no? Por COVID. Y bueno, dentro de los controles administrativos en general, tener en cuenta que el distanciamiento se ha disminuido a 1 metro de distancia, que antes manejábamos en algún momento 2, después 1.5, ahora estamos a 1 metro, ¿no? Sobre todo en espacios comunes, y también el tema de las mascarillas. Se debe de utilizar la mascarilla, la KN95 o doble mascarilla de 3 pliegues, en espacios cerrados principalmente, ¿no? En espacios cerrados tener en cuenta que el uso de mascarillas es de forma obligatoria y será opcional solamente en espacios abiertos, ¿sí? Y esto es lo nuevo también que ahorita ya, la nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? El uso de las mascarillas en general en medios de transporte, en hospitales, ¿no? Y en nuestro plan todavía permanece el uso de las mascarillas en espacios cerrados. La disposición número 6 habla sobre las medidas de protección personal. En este caso, tenemos que utilizar todos nuestros EPPs, ¿no? De acuerdo al riesgo de exposición de cada puesto de trabajo, ¿no? Sabemos que en todos los puestos no tienen el mismo nivel de riesgo, pero sí el tema del EPP como tal, que es la mascarilla por el tema COVID, como vuelvo a mencionar, sí debe ser obligatorio en espacios cerrados, principalmente. Con respecto a la disposición número 7, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el ámbito COVID, ya no establece que se tome la temperatura de forma obligatoria, ¿no? A todos los trabajadores. Puede ser tomada de manera aleatoria, ¿no? Sí insta en hacer la vigilancia de la salud, ¿no? Y siempre estar en permanente alerta epidemiológica si es que vuelven a haber algún repunte de casos, ¿no? Por un tema COVID o de repente alguna nueva variante que esperemos que no se tenga, y que en vez sigamos con este pico de disminución, ¿no? En este caso, que ya hay menos casos y ya son menos complicados y no tenemos el mismo porcentaje de mortalidad que teníamos como al inicio. Hay algunas disposiciones adicionales como la disposición para reincorporación al trabajo, ¿no? Se recomienda que los trabajadores con la vacunación incompleta o pendiente tienen que presentarse al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para completar su esquema de vacunación y puedan retornar al trabajo presencial de acuerdo a lo que requieran, ¿no? Tengan en cuenta que este tema es bastante importante, el tema de la vacunación, y
y es primordial que completen el esquema de vacunación. Con respecto al tema de las disposiciones para la reincorporación al trabajo de... ¿Sí, Michael? Doctora, habla, buenos días. Tal, buen día. Referente al tema del esquema, ¿se refiere a las 3 dosis o es que también estipula la 4ª dosis? La vacunación completa, la fecha es hasta la 4ª dosis, de acuerdo al grupo etario, Michael. Ok, correcto, gracias. Ok, pues nada. Ya, continuando, con respecto al tema de la reincorporación o regreso al trabajo, en general tengan en cuenta que los trabajadores que se encuentren en grupo de riesgo, ¿no? Que ya vamos a ver también más adelante quiénes están en el grupo de riesgo, ya lo sabemos, pero igual vamos a hacer un recordatorio, tienen que traer, pues, su informe actualizado del especialista para la reincorporación a trabajos presenciales, ¿no? Y se hace la evaluación por parte del médico de salud y seguridad, o el servicio de salud y seguridad en el trabajo. Y de acuerdo a eso se evalúa si puede reincorporarse o no a labores. ¿Me permiten un minuto, por favor? Hola. Doctora Sheila, si gusta ya puede compartir su pantalla. Disculpen, estoy No se teniendo escucha. algunos problemas. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho. Sí, le escucho. Más adelante, por favor. En las disposiciones desde la siguiente, las últimas disposiciones complementarias. Sí, correcto, gracias. Bueno, como les comentaba sobre el grupo de riesgo, ¿no? Hay una evaluación especial que se realiza el personal con algún informe específico de su médico tratante, en este caso porque es primordial esa información para poder ser evaluada de acuerdo al nivel de exposición frente a la COVID, ¿no? Porque cada puesto de trabajo tiene cierto nivel de exposición, y de acuerdo a eso se establece la reincorporación al trabajo. Con respecto a las medidas para las visitas o proveedores en espacios cerrados, como oficinas o salas de reuniones, tienen que hacer uso obligatorio de la doble mascarilla o una mascarilla KN, así como el distanciamiento de 1 metro, que es el que mantenemos todos, ¿no? En espacios abiertos igual solamente será opcional el uso de la mascarilla, pero sí tenemos que tener en cuenta que debemos de respetar el distanciamiento social de 1 metro.
Y bueno, el tema del lavado de manos o la desinfección sí debe ser de forma frecuente. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tema de factores de riesgo para la COVID, ya también anteriormente en las capacitaciones lo hemos hablado, pero acá recordarles nuevamente cuáles son las patologías que siempre tienen un riesgo adicional para alguna complicación frente a COVID, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de cáncer, enfermedades crónicas renales, la edad mayor de 65 años, enfermedad pulmonar crónica de cualquier tipo, como la fibrosis, el asma, ¿no? Afecciones cardíacas en generales, diabetes mellitus, ¿no? La obesidad con más de un índice mayor de 30, personas que utilicen corticoides o tratamientos inmunosupresores porque hacen que disminuya, en este caso, la inmunidad. Alguna persona que haya sido receptor de un trasplante de órgano o de células madres, la hipertensión arterial, el síndrome de Down, el embarazo, las infecciones por VIH y otras que establezca la autoridad frente a futuras evidencias, ¿no? En Sheila, general, sí. discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que buena parte del equipo operativo se está conectando. No sé si podemos hacer como que un refrescar de las disposiciones anteriores. Sí, claro, no hay problema. Ok. Entonces regresamos al primero. ¿Ya tenemos al equipo completo? Me indican, si no para... Sí, ya hemos admitido a un grupo grande de colaboradores. Ajá, podemos retomar. Ok, perfecto. Bueno, hablábamos de las nuevas disposiciones frente al plan, ¿no? De acuerdo a nueva normativa que ha sacado el MINSA y el gobierno en general. Dentro de estas nuevas disposiciones prima la resolución ministerial la 675-2020, y dentro de estas, bueno, hay distintas disposiciones que generan algunos cambios dentro del plan, ¿no? La primera disposición es el tema de la ventilación, que es un punto importante para evitar la propagación del COVID. Entonces, esto en este punto nos indica que entienden que tenemos que tener ambientes adecuadamente ventilados, de forma natural principalmente, ya sea con ventanas, puertas, ¿no? Y permitir que haya un recambio de aire. También puede ser de forma artificial, mediante equipos que tengan una extracción adecuada de aire, y donde se garantice la recirculación o el recambio, perdón, de aire principalmente. La disposición número 2 es con respecto a la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores, ¿no? Y esto se hace mediante la identificación de la modalidad de trabajo y, en este caso, la declaración jurada para poder retornar, reincorporarse o regresar, ¿no? La disposición número 3, que es el tema de lavado, desinfección de manos, que también es una medida que continúa para la prevención, ¿no? El tema del alcohol en gel, tener en cuenta para la desinfección, el lavado de manos o el uso de alcohol al 70%. La disposición número 4, que habla sobre la sensibilización de prevención del contagio en el centro de trabajo. En este caso, es brindar la orientación, así como ahorita lo estamos haciendo con respecto al plan, porque es importante saber y conocer las medidas que la empresa tiene para prevenir la COVID en este caso. También ya nosotros hemos tenido capacitaciones sobre qué es la COVID, las medidas preventivas, y acá reforzando un poquito más las nuevas disposiciones. Entonces, el tema de sensibilización frente a la prevención también se está realizando. Siguiente, por favor. Sobre la disposición número 5, que son medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, para todos los trabajadores. En este caso, se destaca que el trabajo remoto o la migración al teletrabajo es la principal medida preventiva para disminuir el riesgo a la exposición de COVID, ¿no?
En este caso, también hay una ley que dispuso la obligatoriedad de trabajo remoto para todas las mujeres en etapa de gestación y que brindan lactancia hasta los 6 meses posteriores de dar a luz, ¿no? O de que haya nacido el bebé. En este caso también algunos controles administrativos que se mantienen es el tema del distanciamiento, que ahora es a 1 metro, ¿no? Y el uso de la mascarilla. En temas de las mascarillas, en espacios cerrados, como ya les he comentado, se usará de manera obligatoria las mascarillas, ya sea la KN o la quirúrgica de 2 pliegues. Perdón, de 3 pliegues. Y será opcional el uso de las mascarillas en espacios abiertos, ¿no? Siempre y cuando se respete el tema del distanciamiento social. En general, la disposición número 6 habla de las medidas de protección personal, ¿no? Que debemos utilizar todos nuestros EPPs de acuerdo a lo que ya hemos indicado. La disposición número 7 habla sobre la vigilancia de la salud del trabajador, ¿no? Que es la vigilancia permanente de la salud del trabajador, tener siempre el tema de la alerta epidemiológica. Como ya ustedes saben y ya les he mencionado, ahorita estamos en un descenso de la cantidad de casos y de la frecuencia de las infecciones. Sin embargo, igual tenemos que estar alerta ante algún repunte de nuevos casos o inclusive de alguna nueva variante, ¿no? Y bueno, también se establecen medidas preventivas frente a otros factores de riesgo de tipo ergonómico, psicosocial, que se generen como consecuencia del contexto de COVID por la pandemia, ¿no? Que nosotros ya sabemos que este tema sí también ha afectado en diversas esferas de la población en general. Siguiente, por favor. Para el tema del retorno al trabajo, los trabajadores de grupo de riesgo que tengan una vacunación incompleta o pendiente tienen que presentarse al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder completar el esquema de vacunación, ¿no? Y poder retornar al trabajo presencial, remoto o mixto, de acuerdo a lo que la empresa requiera. Para esto hay un formato que debe firmar el trabajador si es que desea reincorporarse a labores. Adicional a ello, también se establece el proceso de reincorporación para los que encuentren ya con alta epidemiológica posterior a una etapa de aislamiento por COVID, ¿no? Y en este caso también ya vamos a ver el flujo más adelante con respecto a este punto. Adicional también a ello, como ya les mencionaba, algún trabajador que se encuentre dentro del grupo de riesgo tiene que pasar una evaluación, ¿no? Tanto por su médico tratante como por el médico del Servicio de Salud, de Seguridad y Salud, para poder retornar a labores. Y nuevamente, con respecto al tema de visitas a proveedores, tener en cuenta que deben de seguir las mismas recomendaciones dentro del plan, que es mantener el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica en espacios cerrados, mantener el distanciamiento social de 1 metro, y en espacios abiertos el uso de la mascarilla va a ser opcional, pero sí debe mantenerse el distanciamiento de 1 metro. Y adicionalmente, como les comentaba, el tema del lavado de manos o desinfección continuada. Siguiente, por favor, Jackie. Ok, sobre el flujo, sobre los factores de riesgos en general, para volver a comentarlos, son todas las enfermedades que puedan alterar de alguna u otra manera el sistema inmunológico de la persona, ¿no? Todas estas enfermedades en general hacen que disminuya el sistema inmune de la persona, ¿no? Como el cáncer, la enfermedad renal crónica, las personas mayores de 65 años, las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardíacas, la diabetes,
las obesidades con un índice de masa corporal mayor a 30, las personas que están utilizando corticoides, por ejemplo, por algún problema reumático o algún medicamento inmunosupresor, alguna persona que haya recibido algún trasplante de órgano, la hipertensión arterial, el síndrome de Down, la gestación en sí, el embarazo, alguna infección viral y bueno, alguna otra enfermedad que en algún punto pueda salir con evidencias que disminuya la inmunidad, se va agregando a esta lista, ¿no? Pero en general, por el momento son estas patologías las que están más predispuestas a generar alguna complicación por la infección del COVID. Siguiente, por favor. Bueno, el flujo de acción que ya conocemos, ¿no? En este caso, si es que hay alguna sintomatología, siempre reportar ya sea a recursos humanos, directamente a mi persona o a la jefatura directa para poder darle la orientación, ¿no? En este caso, si hay síntomas y vemos que requiere una evaluación, se le deriva para que lo puedan evaluar, ¿no? Y de no encontrarse sintomatología, se va a esperar, en este caso, una prueba, siempre se les va a mandar una prueba ante alguna sintomatología, de acuerdo a la prueba, el resultado ya sea positivo o negativo, se le va a brindar el aislamiento correspondiente, ¿no? Si es positivo, se le brinda de 7 a 10 días, si es que tiene la vacunación completa, o si pertenece al grupo de riesgo. De acuerdo a eso, se determina si son 7 o 10 días, ¿no? Y si es que ya la prueba es negativa y no hay sintomatología, el trabajador podrá retornar. Siguiente, por favor, ahí creo que está más detallado en el siguiente flujo. Acá está, ¿no? En casos que sean positivos, como les mencionaba, tenemos un aislamiento de 10 días, si es que las vacunas son incompletas o pertenecen al grupo de riesgo, y la reevaluación es al día 11 para ver cómo va el tema de la sintomatología. Si es que la prueba es positiva, se brinda un aislamiento de 7 días, si es que hay vacunación completa, si es que no pertenece al grupo de riesgo, y se reevalúa el día 8, ¿no? ¿Qué pasa si la prueba es negativa? Si tiene síntomas, igual se le manda aislamiento preventivo, ¿no? Pero si no tiene síntomas, retorna a labores, ¿sí? Siguiente flujo, y este es el flujo de contactos domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado. Si la persona es de grupo de riesgo o si no cuenta vacunación completa, se le brinda un aislamiento preventivo de 7 días. La persona se tiene que realizar una prueba molecular al día 3, y dependiendo del resultado, si es negativo, se acorta el aislamiento a 5 días y se reevalúa al día 6, ¿no? Pero en este caso, si hay una prueba positiva, se da el aislamiento de 7 días y se reevalúa el día 8. Si es que no pertenece la persona al grupo de riesgo y la vacunación está completa, no requiere aislamiento. Esto es en caso de que de repente alguien en casa, un familiar, haya dado positivo y yo estoy en contacto, ¿no? Ese es el flujo en ese caso. Y creo que hasta ahí era el tema de actualización. Siguiente. Sí, hasta ahí era las nuevas disposiciones. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Doctora, hola. ¿Sí? Buen día. Doctora, una consulta. Mira, referente, bueno, esto es de acuerdo a los cambios en nuestros procedimientos internos, pero tengo entendido también que entidades privadas, como centros comerciales, por ejemplo, acá en la selva, ya no están exigiendo el tema de vacunas ni uso de mascarillas. Esto de una u otra forma también va a influir pues no, a que pueda que aumente el tema de contagio. No sé si en la capital, bueno, estarán tomando también estas medidas. Pero sí por acá, por la zona selva, ya están los centros comerciales optando por esta opción.
Sí, lo que pasa es que para ingresar a centros comerciales o alguna tienda en específico, ya el gobierno como tal, a centros públicos, ¿no? Ha indicado de que no es obligatorio la presentación del tema del carnet de vacunación. Y tengan en cuenta que si bien es cierto, no están exigiendo el uso de la mascarilla, nosotros como personas que sabemos dónde hay algún mayor contagio y con lo que les estoy comentando, con respecto al tema de ventilación tenemos que ser bastante cautos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que un ambiente que no esté bien ventilado, un ambiente cerrado como son, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Yo me voy a una tienda, la tienda no es que tenga un montón de ventanas, se puede considerar inclusive un ambiente cerrado y por prevención podría yo mantener mi mascarilla, ¿no?